Hola, ¿cómo están? Ustedes se han preguntado si la sociedad puede castigar la inmoralidad, particularmente si el derecho penal puede castigar actos que esa sociedad considera inmorales. Esas preguntas se las hizo hace buen tiempo Hart, un filósofo del derecho del que vamos a hablar el día de hoy. Herbert Lionel Adolphus Hart, mejor conocido como Hart, fue un filósofo del derecho muy importante en la historia, sobre todo de Reino Unido. Él era profesor de la Universidad de Oxford, enseñaba la cátedra de jurisprudencia, el equivalente aquí sería filosofía del derecho, y formó grandes teóricos y filósofos como Neil McCormick, John Finnis o Ronald Dworkin. Hart era representante de la jurisprudencia analítica. La jurisprudencia analítica es como un positivismo que surge del utilitarismo de John Austin. La jurisprudencia analítica defiende la separación conceptual entre el derecho y la moral. A partir de esa separación conceptual es que Hart va a responder a la pregunta de si el derecho penal debe castigar la inmoralidad. ¿Podríamos cambiar su nota con la computadora? ¡Ah! ¿Las computadoras hacen eso? Sí, el problema es el dilema moral que eso plantea y requiere. ¿Dilema qué? Para entender a Hart tenemos que situarnos en el Reino Unido de los años 60. Reino Unido es un país que tiene una tradición jurídica que se denomina Common Law. El Common Law tiene dos cosas muy particulares y es que el papel del juez es supremamente importante. El juez, a través de las decisiones que va tomando, va creando y eso se va convirtiendo en una fuente de derecho. Denomina eso el case law, digamos el precedente de todas las decisiones que van tomando los jueces, y eso se tiene que ir aplicando por un tema de igualdad y de seguridad jurídica. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta que en la década del 60 están cambiando cosas en Europa, y Europa cambió como nunca había cambiado en temas de moralidad. Digamos que anteriormente el adulterio, los intentos de suicidio, la homosexualidad, todo ese tipo de cosas eran muy mal vistas, eran vistas como algo moralmente malo. Incluso algunos de esos comportamientos el derecho penal los castigaba, digamos los contemplaba como delitos. En el Reino Unido el suicidio y la homosexualidad eran delitos, y en la década del 60 dejan de ser delitos, y hay también una resistencia a ese cambio. Dentro de los que resisten a ese cambio pues está Lord Devlin. Lord Devlin era un miembro de la Cámara de los Lores en el Parlamento británico, y Lord Devlin nos decía que toda sociedad tiene que tener una moral, porque es que la sociedad es una comunidad de ideas también sobre la moral, y si no tuviéramos una idea común de moralidad, pues la sociedad se destruye. Entonces Lord Devlin lo que decía era que al despenalizar ese tipo de delitos, pues entonces la sociedad se iba a ir destruyendo. Hart no considera lo mismo. Hart separa, digamos, dos tipos de morales. Él dice que hay una moral positiva, que es la moral que comparte, digamos, la mayoría de gente en un momento, en un espacio determinados. Por ejemplo, hace 400 años podía ser bien visto que una persona tuviera muchos esclavos. A lo mejor eso era admirado, que tenía muy buena cantidad de producción, no sé. Hoy en día eso sería inhumano, lo veríamos muy mal. Eso es la moral positiva. Y Hart también nos habla de la moral crítica. La moral crítica hace referencia a un conjunto de valores y principios, más que todo filosóficos, a partir de los cuales podemos enjuiciar o criticar la moral positiva, la moral que una sociedad comparte. Porque nos dice Hart, es que la moral que tiene una sociedad en determinado momento puede ser prejuiciosa, puede ser supersticiosa, puede ser cruel. Y precisamente para eso tenemos a la moral crítica, para ayudarnos a enjuiciar la moral positiva. ¿Y quién inventó la clave Morse? ¡Ay! Yo sabía eso. ¿El líder? Correcto. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Hart asume con ciertas reservas la moral crítica de John Stuart Mill. John Stuart Mill fue un liberal del siglo XIX, me parece, de Reino Unido. Y John Stuart Mill, como liberal, decía que la libertad es un valor muy importante de nuestras sociedades. Es un valor muy importante que tenemos como persona. Y a primera vista, pues nadie puede limitarnos la libertad. Tiene que haber una justificación para que nos limite la libertad. Y el derecho penal, pues es una cosa que nos afecta a la libertad claramente. Si a mí me meten a una prisión o me imponen una pena, me están afectando mi libertad. Entonces, tienen que justificar esa limitación de mi libertad. Y este señor, Stuart Mill, trae un principio que es el principio del daño. Entonces él dice que
Se justifica que nos limite la libertad cuando se produzca un daño o un perjuicio a los demás. Este principio lo asume con ciertas reservas Hart. Hart también dice que el derecho penal se encarga de juzgar las conductas que produzcan un daño. Es que el propósito, según Hart, del derecho penal es prevenir el daño y prevenir los perjuicios que se puedan ocasionar. No, el fin del derecho penal no es castigar todos los actos inmorales, aunque no es necesariamente excluyente. Uno podría decir, el derecho penal castiga las conductas inmorales siempre y cuando produzcan un daño o un perjuicio a los demás. Hart dice que si castigamos todo lo que una sociedad considera como inmoral, pues simplemente estamos malinterpretando la democracia y estamos afectando la libertad individual. Porque entonces nosotros no tendríamos libertad de hacer lo que hacemos, porque muchas personas desaprueban las conductas que nosotros hacemos. Solo tendríamos libertad de hacer aquello que nadie reprueba. Bueno, eso ya fue todo por hoy. Por favor, suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta, comentame qué te gustó, qué no te gustó, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. A mí me sirve mucho eso para crecer, me pongo muy contento, y también YouTube, el algoritmo de YouTube se pone muy contento y comienza a mostrarle ese video a más gente para que lo vean. Entonces te agradezco mucho, que estés muy bien.